Hola a todos, mi nombre es Julia, y soy una especialista financiera de 40 años en un banco en línea. Hoy, al estar en la gran entrada de la mansión que heredé, siento el peso del legado de mi padre, que es tanto reconfortante como abrumador. Las paredes a mi alrededor no son solo estructuras, sino depósitos de sus sueños y aspiraciones. Esta casa, valorada en asombrosos 150 millones de pesos, representa la dedicación de su vida, una dedicación que ahora ha pasado a mí. Philippe, mi esposo, con una sonrisa de orgullo iluminando su rostro, me recibe con los brazos abiertos en lo que solía ser mi patio de juegos de la infancia. Su entusiasmo al explorar las amplias habitaciones es casi contagioso, pero, bajo su emoción, hay una capa de curiosidad que parece fuera de lugar, como si lo viera todo con ojos nuevos y calculadores. La mansión, construida meticulosamente por mi padre con su considerable fortuna, siempre estuvo destinada a ser una obra maestra de arte y comodidad. Era su regalo para mí, su única hija, un santuario lleno de recuerdos preciosos y ecos de risas, cuando las últimas hojas del otoño cayeron, marcando el fin de una era con la muerte de mi padre. Este regalo se convirtió en mi única responsabilidad. Los gestos de Philippe, que reflejan su alegría, no pueden ocultar del todo los sutiles indicios de derecho que han comenzado a filtrarse en nuestras conversaciones últimamente. A menudo menciona como la mansión, ahora ostensiblemente nuestra, debería ser vista como un bien común. A pesar de mis intentos por explicarle las razones sentimentales y legales de por qué esta herencia es solo mía, él persiste. Su confianza es inquebrantable, acompañada de una sonrisa y un bloc de notas legales siempre demasiado cerca. Esta casa, con sus imponentes columnas y jardines extensos, es más que una estructura de ladrillos y cemento para mí. Es un testimonio de todo lo que mi padre creía: trabajo duro, dedicación y la convicción de que estaba construyendo un futuro para su hija. A medida que navego por la vida sin él, el desafío de mantener su legado frente a la creciente asertividad de Philippe se cierne sobre mí. Sin embargo, en medio de esta tormenta que se avecina, estoy decidida a honrar la memoria de mi padre y proteger la herencia que me pertenece por derecho. Conforme los días se convierten en semanas, la calidez de la mansión cambia sutilmente bajo la tensión creciente. La curiosidad de Philippe por mi herencia gradualmente se transforma en un reclamo más firme, ya que sugiere repetidamente que la mansión, mi legado, ahora nos pertenece a ambos. Es nuestro hogar también, dice, con una voz firme, ojos fijos en los míos, buscando no solo mi acuerdo sino mi consentimiento. Su perspectiva parece práctica desde un punto de vista matrimonial, pero para mí, es una traición a la promesa que le hice a mi padre. Esta mansión no es solo una propiedad, es la manifestación física de la confianza que mi padre depositó en mí. A pesar de explicarle esto a Philippe, sigue imperturbable. Su lógica está envuelta en legalidades y futuros compartidos, pero para mí, se siente como una invasión a un legado personal y sagrado. Las conversaciones se vuelven un bucle recurrente, con Philippe mencionando nombres de abogados y hablando de planificación patrimonial para nuestro futuro. Su enfoque es lógico, pero frío, ignorando el valor emocional y las promesas personales que me atan a esta casa. Me encuentro señalando repetidamente el testamento, con mi nombre claramente escrito como la única beneficiaria. Pero la persistencia de Philippe arroja una sombra sobre nuestro hogar, que antes era pacífico. Una noche, mientras estamos sentados uno frente al otro en la vasta sala de estar, el aire cargado de palabras no dichas, Philippe despliega documentos en la mesa de centro. Necesitamos pensar en el futuro, Julia. Ya no se trata solo de nosotros, insiste, insinuando la posibilidad de formar una familia. Sus palabras quedan flotando entre nosotros, una manipulación disfrazada de preocupación. Respondo con silencio, sintiendo el peso del retrato de mi padre que nos observa, su mirada casi suplicando la preservación de sus intenciones. Mientras Philippe continúa exponiendo sus planes, la mansión se siente menos como un hogar y más como un campo de batalla por mi herencia. En estos momentos, me aferro a los recuerdos de mi padre, dejándolos guiar mi determinación para mantenerme firme. Esta casa es más que paredes y lujo, es un legado que debo defender, no dividir. A medida que el otoño se profundiza, también lo hace la grieta entre Philippe y yo. Una fría noche, el crepitar de la chimenea se ve eclipsado por un anuncio inesperado de Philippe. Me entrega un montón de papeles con una declaración tajante: he tomado la decisión de asegurar nuestro futuro. Los documentos tiemblan en mis manos mientras los reviso. Philippe, con la ayuda de un asesor legal, ha transferido la propiedad de la mansión a su nombre. La traición corta el último hilo de confianza que tenía en él. Explica, con voz firme: es cuestión de ser prácticos, Julia. Es por nosotros, pero esta mansión nunca fue pensada para nosotros. Era mi santuario, mi herencia. El impacto de su decisión unilateral, hecha bajo la apariencia de asegurar nuestro futuro colectivo,
me deja sin palabras. El rostro de Philippe es una máscara de determinación, pero debajo veo un destello de algo más, tal vez incertidumbre, tal vez culpa. Me retiro al estudio de mi padre, un lugar lleno de la esencia de su sabiduría. Aquí, rodeada de sus libros y recuerdos, encuentro la claridad que necesito. Saco del seguro el testamento original, el documento que me nombra claramente como la única heredera. Mi determinación se fortalece. Esta batalla por mi herencia no se trata solo de la propiedad, sino de respetar los deseos de mi padre y proteger mis propios derechos. A la mañana siguiente, confronto a Philippe, armada con los documentos originales y una voz firme e inquebrantable. Esto no es lo que acordamos, y ciertamente no es lo que mi padre quería, le digo, con el testamento firmemente en mis manos. La confianza de Philippe vacila. Su plan se desmorona mientras se da cuenta de los límites legales y éticos que ha cruzado. A medida que comprende que sus acciones han ido más allá de las legalidades, la temperatura en la habitación parece bajar. Lo que comenzó como una asociación ahora está manchado por un grave error, uno que amenaza con desmoronar todo lo que hemos construido juntos. La luz de la mañana se filtra suavemente a través de las ventanas de la mansión, mientras me preparo para la confrontación que determinará el futuro de mi herencia. Armada con los documentos de propiedad legítimos, enfrento a Philippe en la fría y calmada amplitud de nuestro comedor, donde las pruebas de su traición están esparcidas sobre la mesa. Philippe, esto tiene que parar. Comienzo, mi voz firme a pesar de la tormenta que llevo dentro. Pongo los documentos legales auténticos frente a él, el testamento de mi padre claro, con mi nombre como la única heredera. El rostro de Philippe palidece al darse cuenta de la gravedad de su error. Los documentos falsificados que creyó legítimos se desmoronan bajo el peso de la verdad irrefutable. Esta casa fue el legado de mi padre para mí, no para nosotros. Continúo, cada palabra marcada por el dolor de la traición y la fuerza de mi resolución. Philippe intenta intervenir, su anterior confianza ahora sacudida, reemplazada por una necesidad desesperada de explicar sus acciones. Pensé que aseguraríamos nuestro futuro, tener todo claro legalmente, balbucea, pero sus palabras se quedan vacías, el eco hueco de su justificación resonando en la silenciosa habitación. La conversación se torna acalorada mientras Philippe comprende la magnitud de sus acciones, la división que ha generado no solo entre nuestros bienes, sino entre nosotros. Mientras lucha por salvar su posición, la realidad de su engaño se profundiza, exponiendo las fracturas en nuestra relación, posiblemente irreparables. Afirmo mi posición con firmeza, guiada por el legado de integridad y respeto que mi padre me inculcó. No puedo pasar esto por alto. Philippe, intentaste quitarme mi herencia, mi derecho, sin mi consentimiento. La comprensión de que nuestro matrimonio ha sido comprometido por la avaricia y el malentendido pesa entre nosotros. Philippe aparta la mirada, incapaz de sostener mi mirada, su antigua valentía reemplazada por remordimiento. Esto no es solo una batalla legal, es una profunda traición personal. A medida que Philippe asimila la realidad de la situación, murmura una disculpa, débil e insuficiente frente a sus acciones, pero el daño ya está hecho, y el camino hacia la reconciliación parece lleno de obstáculos. Decidida a cumplir los deseos de mi padre y proteger mi herencia, tomo la difícil decisión de avanzar sola, preparando el escenario para una separación legal y emocional que redefinirá el futuro de la mansión y de mi vida. En la tranquila secuela de nuestra confrontación, la decisión de divorciarme de Philippe se convierte en un camino doloroso pero necesario para recuperar mi vida y mi legado. Con la llegada del invierno, comienzo la transformación de la mansión en una vibrante villa de alquiler, un tributo a la visión de mi padre de compartir alegría y hospitalidad. El proceso de renovación me sirve de catarsis. Cada habitación que rediseño y cada obra de arte que elijo reflejan un pedazo de mi pasado y una esperanza para mi futuro. La mansión, antes un campo de batalla de traiciones, gradualmente se convierte en un lugar lleno de vida y risas. Trabajo de cerca con mi madre, quien apoya mis decisiones y me ayuda a navegar por este nuevo capítulo. Nuestros primeros huéspedes llegan a principios de la primavera, y su deleite y asombro ante la belleza de la villa confirman mi decisión. Los sonidos de niños jugando en el jardín y parejas paseando por los pasillos llenan el espacio de nuevos recuerdos, alejando las sombras del pasado. A través del trabajo duro y la dedicación, la villa se vuelve conocida no solo por su belleza arquitectónica, sino por el espíritu cálido y acogedor que fomentamos. Cada evento que organizamos, desde bodas íntimas hasta alegres reuniones familiares, añade un nuevo hilo a la tela de nuestra nueva vida, entrelazando resiliencia y renovación en las mismas paredes de la mansión. Esta transformación no es solo un negocio, es un proceso de sanación. Me permite honrar la memoria de mi padre de una manera que es fiel a sus valores y visión. La villa, ahora un símbolo de renacimiento y nuevos comienzos,
Es un testimonio de superar la adversidad y encontrar fuerza frente a la traición, mientras observo la puesta de sol desde el balcón de la mansión, ahora lleno de invitados. Una sensación de paz se apodera de mí. He convertido un lugar de turbulencia personal en una fuente de alegría y comunidad, asegurando que el legado de la mansión y los sueños de mi padre sigan vivos. A medida que la villa de alquiler prospera, también lo hace mi conexión con la comunidad y mi propio sentido de realización. Trabajando junto a mi madre, nuestro vínculo se fortalece, y juntas gestionamos la villa con una armonía que parece resonar en sus pasillos. La primavera florece vibrante y llena de promesas. Nuestro jardín se convierte en un santuario, no solo para nuestros huéspedes, sino también para mí. Encuentro consuelo en la tierra, en el acto de plantar y nutrir nueva vida, reflejando mi propio crecimiento. El éxito de la villa atrae a personas de todos los ámbitos de la vida, cada visitante añadiendo su propia historia al rico tapiz de la historia de la mansión. Nuestros esfuerzos son recompensados no solo con estabilidad financiera, sino también con la alegría y satisfacción de nuestros huéspedes. Sus risas y agradecimientos llenan las habitaciones, y la villa pronto se convierte en un destino codiciado para eventos, desde animadas celebraciones de cumpleaños hasta elegantes bodas en el jardín. Cada reunión refuerza el legado de la mansión como un lugar de alegría y celebración. Este capítulo de mi vida, marcado por la recuperación y los nuevos comienzos, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La villa, que alguna vez fue símbolo de legado familiar y conflicto personal, ahora se erige como un faro de hospitalidad y sanación, un lugar donde se crean nuevos recuerdos y se atesoran los antiguos. Al caminar por la villa y ser testigo de la felicidad que trae a otros, me siento recordada del poder transformador de abrazar el cambio y encontrar propósito en medio de la adversidad. A medida que se acerca el primer aniversario del memorial de mi padre, la villa se llena con el suave murmullo de los invitados y el sutil tintineo de copas. Este día, destinado a la reflexión y el recuerdo, trae una visita inesperada. Philippe. Su aparición contrasta con el entorno tranquilo. Sus facciones marcadas por el peso de un año difícil, se acerca con paso vacilante, sus ojos buscando comprensión, y comienza a disculparse. Entre el suave bullicio de la reunión, su voz se quiebra de emoción. Su presencia desvía el enfoque del propósito del memorial. El malestar entre mis familiares es palpable. Los susurros llenan el aire, generando una mezcla de lástima e incomodidad. En medio de esta interrupción, encuentro la fuerza para enfrentar la situación con gracia. Philippe, este no es el momento ni el lugar, le digo en voz baja, apartándolo de los invitados. Mi solicitud es firme pero amable, con el objetivo de preservar la santidad del día, mientras seguridad lo escolta hacia afuera. Una mezcla de alivio y tristeza me invade. Este encuentro, aunque doloroso, reafirma mi decisión de seguir adelante, liberada de nuestro pasado. En el transcurso de los días siguientes, decido que es hora de dejarlo ir por completo, de buscar nuevos horizontes más allá de las paredes de la villa que ha visto tanta transformación. La decisión de reubicarme y empezar de nuevo en otro lugar no es fácil, pero se siente necesaria. La villa, ahora un próspero centro de alegría y comunidad, seguirá bajo la gestión de un equipo de confianza. Esto me permite emprender un viaje personal de descubrimiento, uno que honra tanto el legado de mi padre como mis propias aspiraciones. Mientras me preparo para irme, doy una última mirada a la villa. Sus jardines exuberantes y vibrantes bajo el sol poniente, se erige como un recordatorio del proceso de sanación y crecimiento, un símbolo de lo que se puede lograr cuando se está guiado por la integridad y la resiliencia. Mis pasos hacia adelante están llenos de esperanza, con la promesa de un nuevo capítulo brillando en el horizonte. Mientras yo estaba a punto de dar a luz a nuestra hija, mi esposo llegó justo a tiempo para presenciar el momento con un orgullo radiante. El doctor anunció la llegada de nuestra enérgica y adorable niña y comenzó a entregársela a mi esposo Charles. Sin embargo, con una expresión seria, Charles pidió inesperadamente una prueba de ADN para la bebé. Sus palabras dejaron a todos en la habitación en completo silencio. Cansada de tanto trabajo de parto y sin poder articular mis sentimientos, solo pude observar con anticipación lo que Charles podría decir a continuación. Entonces, soltó una bomba, sugiriendo que había una posibilidad de que él no fuera el padre de la bebé. Mi nombre es Shirley, tengo 29 años. Conocí a mi esposo Charles hace 2 años en una fiesta para solteros. Charles era encantador, educado y extrovertido, y me atrajo instantáneamente. Después de una serie de citas, nuestra relación floreció y pronto comenzamos a ser pareja. Nuestra conexión se hizo más profunda y eventualmente nos casamos.
La vida como recién casados fue alegre. Compartíamos las responsabilidades del hogar y nos apoyábamos mutuamente en las buenas y en las malas. Aunque de vez en cuando teníamos pequeñas discusiones, nunca hubo conflictos importantes. Al principio de nuestro matrimonio, estábamos enfocados en disfrutar nuestro tiempo juntos y no teníamos prisa por formar una familia. Sin embargo, después de 2 años de matrimonio, el tema de los hijos comenzó a surgir con más frecuencia, especialmente por parte de los padres de Charles. Tras algunas conversaciones reflexivas, Charles y yo decidimos que era el momento adecuado para intentar tener un bebé. Al principio, era escéptica sobre nuestras posibilidades, pero después de investigar exhaustivamente en línea y aplicar lo que aprendimos, me emocioné al descubrir que estaba embarazada. Charles compartía mi emoción, extasiado con la idea de convertirse en padre. El embarazo, sin embargo, trajo consigo su propio conjunto de desafíos. Era mi primer embarazo y la experiencia fue abrumadora. A menudo recurría a mi primo Scott y su esposa Karen en busca de consejo. Ellos ya habían pasado por este proceso antes y fueron increíblemente solidarios, ofreciéndome consejos prácticos y apoyo emocional. A medida que avanzaba el embarazo, los cambios físicos se volvieron más pronunciados, lo que hacía difícil que me moviera. Las náuseas matutinas fueron especialmente duras y hubo días en los que me sentía completamente abrumada. Durante este tiempo, esperaba el apoyo de Charles, especialmente porque él sabía lo difícil que me estaba resultando el embarazo. Sin embargo, su trabajo lo mantenía cada vez más ocupado y comenzó a llegar tarde a casa, lo que aumentaba la tensión entre nosotros. Una tarde, cuando no tenía fuerzas para preparar la cena, la frustración de Charles se hizo evidente. Me preguntó por qué no estaba lista la comida y lo único que pude decir fue una disculpa, explicándole que las náuseas matutinas me habían dejado agotada ese día. Ese momento resaltó las presiones y desafíos que enfrentábamos mientras navegábamos este gran cambio en nuestras vidas. ¿Por eso has estado durmiendo en el sofá todo el día? ¿Te estás aprovechando demasiado de estar embarazada?, exclamó mi esposo. Su frustración era clara cuando llegó cansado a casa y me encontró descansando. Estás acostada en casa, aunque estés de baja por maternidad. Todo lo que haces es relajarte. ¡Qué patético! Mi esposo estaba molesto porque había tomado tiempo libre del trabajo debido a mi enfermedad, sin entender lo agotadores que eran mis días. La presión de su trabajo parecía estar aumentándole el estrés, y se volvió menos comprensivo con mis dificultades. El embarazo hacía que tareas diarias como hacer la compra y las labores del hogar fueran increíblemente desafiantes, pero sus acusaciones me hacían sentir que tenía que justificar mi descanso. Con mis padres ya fallecidos, me sentía sola enfrentando estos retos, y dudaba en pedir ayuda a los padres de Charles. Fue entonces cuando pensé en recurrir a mi primo Scott y su esposa Karen. Scott trabajaba desde casa y, aunque ocupado, tenía un horario más flexible, mientras que Karen siempre estaba en casa y podría darme una mano. Cuando les pedí ayuda, aceptaron generosamente asistir. Comenzaron a visitar mi hogar cuando las náuseas matutinas eran abrumadoras. Me acompañaban al supermercado, ayudaban a limpiar la casa e incluso cocinaban. Su apoyo no solo alivió mi carga física, sino que restauró la paz en nuestro hogar durante este momento crucial en nuestras vidas. A medida que avanzaba mi embarazo, mis preocupaciones crecían. Las horas de trabajo de Charles parecían extenderse cada vez más, a menudo requiriéndole quedarse tarde en la oficina o trabajar incluso en sus días libres. Recuerdo haberle expresado mi frustración, esperando que aliviara un poco su carga laboral. ¿No puedes reducir un poco tus horas de trabajo?, le supliqué. Es difícil no tenerte a mi lado en este momento tan complicado. Sin embargo, mi súplica solo pareció irritarlo. Con una mirada de molestia y frustración, me respondió: estoy trabajando duro para nuestro bebé, ¿sabes? Y ahora estás diciendo que no quiero que trabaje. No es eso, respondí. Solo desearía que pudieras pasar un poco más de tiempo en casa. ¿No crees que es un poco egoísta no considerar lo que estoy pasando? Él respondió que yo era la egoísta y se retiró a su cuarto, dejándome preguntándome sobre la creciente brecha entre nosotros. Con la llegada de nuestra bebé a la vuelta de la esquina, me preocupaba si estos malentendidos afectarían su vínculo con nuestra hija. ¿Podría realmente amar a nuestra bebé si las cosas entre nosotros estaban tan tensas? Estas preocupaciones me llevaron a buscar consejo de mi primo Scott y su esposa Karen.
quienes habían sido una fuente constante de apoyo. Ellos pensaban que la reacción de Charles era dura, pero me tranquilizaron diciendo que probablemente cambiaría una vez que naciera el bebé, creyendo que la alegría de la paternidad sacaría a relucir su amor y compromiso. Me aferré a esta esperanza mientras se acercaba mi fecha de parto. Desafortunadamente, Charles parecía distante e indiferente ante el inminente nacimiento. Cuando le recordé que pronto daría a luz, simplemente me pidió que le recordara cuando se acercara el momento. Su indiferencia me desanimaba. Scott y Karen siguieron alentándome, permaneciendo a mi lado como pilares inquebrantables de apoyo mientras se acercaba el nacimiento. Su tranquilidad fue el consuelo en el que me apoyé, esperando que Charles encontrara su lugar como padre una vez que nuestra bebé llegara. A pesar de mi nerviosismo, finalmente llegó el día. Cuando comenzaron las contracciones, mi primo y su esposa no podían ayudarme debido a compromisos previos, así que recurrí a mis suegros para pedirles ayuda. Mi suegro Paul amablemente me llevó a la clínica. Al llegar, nos dirigieron directamente a la sala de partos. Era hora de que naciera el bebé. El parto no fue fácil y se prolongó, pero esta demora permitió que Charles terminara su trabajo y corriera hacia la clínica. Llegó justo cuando yo estaba dando a luz a nuestra hija. Mientras todos admirábamos a la recién nacida, el doctor, con una sonrisa de orgullo, se acercó para entregársela a Charles, anunciando alegremente: es enérgica y adorable, su hija. Sin embargo, la calidez del momento se rompió cuando Charles, con una expresión seria, pidió un análisis de ADN para la bebé. Su inesperada demanda silenció la habitación. ¿Qué demonios está diciendo mi esposo?, pensé, atónita ante sus palabras. La tensión aumentó cuando los padres de Charles, que lo acompañaban, comenzaron a entrar en pánico. Oh, Charles, ¿qué estás diciendo? Tu hija acaba de nacer y ya estás pidiendo un análisis de ADN. ¿Qué te pasa?, exclamaron angustiados. No pude reunir las fuerzas para hablar. Todo lo que pude hacer fue observar, esperando que Charles se explicara en medio del silencio atónito. Fue entonces cuando hizo una declaración impactante: hay una posibilidad de que este bebé no sea mío. La habitación se congeló una vez más, cada uno de nosotros impactado por sus palabras. Mi mente giraba entre la confusión y la incredulidad mientras intentaba comprender las implicaciones de sus palabras durante lo que debería haber sido una introducción alegre a nuestra hija. Exhausta, pero impulsada por una repentina oleada de adrenalina, encontré fuerzas para hablar. ¿Por qué siquiera lo preguntas? Ella es tu hija. La respuesta de mi esposo fue escalofriante. Me acusó fríamente de tener una aventura y afirmó que debíamos confirmar la paternidad del bebé a través de una prueba de ADN. El doctor en la sala parecía genuinamente confundido por la afirmación de mi esposo. Necesitarás el consentimiento de tu esposa para eso, le dijo Charles, quien solo suspiró con frustración, murmurando: seguro que no querría que el bebé pasara por un análisis de ADN. ¿Qué problema eres? Sus palabras encendieron una llama dentro de mí. Bien, soy inocente de todas formas, respondí con firmeza. No sé por qué me sospechas, pero si quieres investigar, entonces investiga bien. Mi frustración parecía eclipsar momentáneamente mi cansancio. Charles respondió fríamente: pues no me importa, lo haré, y salió de la sala del hospital abruptamente, dejando un incómodo silencio detrás. La atmósfera se volvió tensa y incómoda, con mis suegros atrapados entre creerme a mí o lidiar con las acusaciones de su hijo. El doctor, al parecer, ya había visto situaciones similares antes y no mostró mucho de su reacción. Me sentía impactada y furiosa, no solo por la acusación, sino también porque Charles no había mirado ni una sola vez a nuestra hija desde su nacimiento, mucho menos la había cargado. Su falta de interés en nuestra bebé, impulsada por sus dudas sobre mí, me rompió el corazón. Decidí que, una vez que la prueba de ADN demostrara que sus sospechas eran infundadas, lo confrontaría, dependiendo de sus razones. Incluso consideré la posibilidad de divorciarme. Era un pensamiento pesado de soportar, especialmente durante mi permiso de maternidad. Al regresar al trabajo después de la licencia por maternidad, me sentí decidida y preparada para criar a mi hija como madre soltera si era necesario. La idea de divorciarme de mi esposo, aunque desalentadora, parecía cada vez más una opción viable dadas las circunstancias. Procedimos con la prueba de ADN que él había demandado.
y yo esperaba ansiosa los resultados. El día en que se iban a revelar los resultados, mi esposo desprendía una confianza inquietante. ¿Cómo podía verse tan confiado?, me preguntaba yo, con los nervios destrozados. Cuando finalmente el doctor presentó el informe, sus palabras me enviaron ondas de choque. Este niño no es tu hijo biológico. Mi mente giraba en confusión. No había sido infiel. No había posibilidad de que el informe fuera exacto. La reacción de mi esposo fue cruel y triunfante. ¿Ves? Lo sabía. Eres lo peor. Shirley, eres una mujer horrible, intentando hacerme criar a otro hijo, pero no me engañaste. Me voy a divorciar de ti y me aseguraré de que pagues pensión alimenticia. Vas a reflexionar sobre tus errores y pagar por tus pecados. Con estas duras palabras, se dio la vuelta para salir de la clínica. Me quedé ahí, atónita, preguntándome si esto era una pesadilla. ¿Cómo podía estar pasando esto? Pero entonces, el doctor intervino con una observación crucial que llamó la atención de todos. Este resultado de la prueba parece falso. Falso. Doctor, ¿qué está diciendo?, preguntó mi esposo, con la voz llena de confusión y rabia. El doctor lo miró directamente y le reveló: sé que tienes un amigo en la institución donde solicitaste el análisis de ADN. Al escuchar esto, la actitud confiada de mi esposo se desplomó. Sus ojos se abrieron en shock. Por eso sospechaba que podrías haber manipulado los resultados del análisis, concluyó el doctor. Este giro inesperado cambió toda la narrativa, revelando una decepción más profunda que amenazaba no solo con desmoronar nuestra familia, sino también con poner en entredicho la integridad de mi esposo. Ante la inquietante confianza de mi esposo en los resultados del ADN, decidí encargarme de una nueva prueba a una firma privada, sospechando que algo no estaba bien. Cuando los resultados llegaron, quedó claro que él sí era el padre biológico de nuestra hija. Así que tus resultados iniciales fueron falsificados, ¿verdad?, lo confronté. De ninguna manera, yo no falsifiqué nada, protestó, pero estaba claro que no había forma de escapar de la verdad. Mi amigo en la misma institución donde se hizo el test te cuestionó, y confesó que falsificó los resultados a cambio de dinero. Le expliqué: ¿por qué hiciste algo tan cruel, Charles? Lo presioné. Mi esposo comenzó a entrar en pánico, sudando y nervioso. Justo en ese momento, mi primo Scott y su esposa Karen entraron a la sala de la clínica. ¿Qué pasó?, preguntaron, poniéndose al tanto de la situación. Estábamos curiosos con tu afirmación, Shirley, explicó Scott, así que investigamos por nuestra cuenta. Resulta que Charles no ha mostrado interés en tu embarazo porque ha estado teniendo una aventura. Un amigo investigador lo averiguó, e incluso tenemos pruebas fotográficas de su infidelidad, agregó Karen. Con el corazón en la mano, tomé las fotos de Scott. Era innegable, Charles me había engañado. ¿Por qué me estás investigando?, tartamudeó Charles, pero Scott lo enfrentó con firmeza. Eres lo peor. Tu amante es hija del presidente de una gran empresa, y parece que planeas casarte con ella. Estabas intentando cortar con Shirley y empezar una nueva vida con ella, ¿verdad? Charles se quedó sin palabras. Incluso investigaste tanto sobre mí, balbuceó. Sí, y le informamos a tu amante que ya estabas casado. Ella no lo sabía, y ahora debes estar en grandes problemas por engañarla, además de ser hijo del presidente de una empresa importante, continuó Scott. El intento de defensa de Charles fue débil. No, de ninguna manera. Eres lo peor, Charles, dije finalmente, con decisión. Intentaste acusarme de engañarte mientras tú traicionabas nuestro matrimonio. Querías hacerte feliz a ti mismo, pues bien, me divorcio de ti. Después de todo lo que sucedió, dejé claro que Charles sería responsable de pagar la pensión alimenticia y la manutención de la hija. Al escuchar esto, se desplomó de rodillas, un hombre roto. Las consecuencias de sus acciones no tardaron en llegar. Su aventura fue expuesta a su amante, quien se enfureció al enterarse de que le había mentido sobre ser soltero. El padre de ella, un hombre influyente, no dudó en contactar al presidente de la empresa donde trabajaba Charles y exigir su despido. El proceso de divorcio fue rápido y sin complicaciones. A Charles se le ordenó pagar la pensión alimenticia de inmediato y la manutención infantil se organizó en cuotas. Tenía un abogado a la espera para asegurarme de que,
si había algún retraso en sus pagos, se solucionara de inmediato. Su propia familia lo desheredó por la vergüenza que les causó, y encontrar un nuevo trabajo se convirtió en una tarea hercúlea. Se había alienado de los círculos influyentes al engañar a la hija de un presidente, y sin perspectivas, Charles terminó trabajando en un empleo de medio tiempo, mal pagado, luchando por manejar sus finanzas y viviendo una vida modesta, solo y lleno de arrepentimiento. Fue obra de él mismo, y verlo enfrentar las consecuencias de su engaño se sintió, de manera justificada, como una especie de vindicación. Después de salir del hospital con mi hija, me encontré reflexionando sobre el apoyo inesperado que había recibido del doctor. Cuando tuve la oportunidad, le pregunté sobre su preocupación genuina. Su respuesta me sorprendió. Primero no me di cuenta, porque tu apellido había cambiado, pero tu padre fue mi mentor, me explicó. Durante mi último año de preparatoria, cuando no sabía qué camino seguir en la vida, fue tu padre quien me guió y me animó a estudiar medicina. Tu padre me dio el empuje que necesitaba para estudiar duro y entrar a la facultad de medicina. Le debo mucho a él, y cuando vi su nombre asociado a ti, supe que debía hacer todo lo posible por apoyarte. Sus palabras estaban llenas de gratitud, y esa revelación agregó una capa de calidez al apoyo que había recibido, haciéndome sentir aún más conectada con la bondad que se me había brindado en un momento tan tumultuoso. Muchas gracias, doctor. No sé qué habría hecho sin su ayuda, le dije con gratitud al doctor, quien me había mostrado tanta amabilidad y apoyo en un tiempo tan difícil. Le extendí una invitación para que visitara mi casa cuando quisiera, deseando mantener la conexión que se había fortalecido inesperadamente a través de la revelación de su relación con mi padre. Más tarde, me aseguré de visitar a Scott y Karen para expresarles mi agradecimiento. Sus esfuerzos habían destapado la amarga verdad sobre el engaño e infidelidad de Charles, algo que quizá nunca habría descubierto sin su intervención. Al reflexionar sobre los eventos recientes, reconocí lo crucial que había sido el apoyo de las personas a mi alrededor. No solo me ayudaron a superar la crisis, sino que también fortalecieron mi determinación de devolverles el apoyo que me habían brindado. De aquí en adelante, mi enfoque principal era ofrecerle un hogar lleno de amor y estabilidad a mi hermosa hija. La idea de falsificar resultados de ADN, como lo hizo Charles, me repugnaba. Él había caído en la deshonestidad solo para poder empezar una nueva vida con su amante adinerada, una decisión que me disgustaba profundamente. Mientras deseaba nada más que la peor suerte para Charles en sus egoístas decisiones, mi foco estaba en construir una vida positiva para mi hija y para mí, llena de gratitud hacia aquellos que se habían mantenido a nuestro lado. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y manténganse atentos a nuestro próximo video, donde continuaremos compartiendo historias de resiliencia y apoyo que marcan la diferencia en la vida de las personas. Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe, dijo mi esposo Oliver con una sonrisa, mientras yo estaba enferma en la cama. Las bufandas y guantes que había tejido con tanto cariño para él fueron arrojados a un lado sin pensarlo dos veces, y su desdén hacia mí me hizo querer devolverle la realidad. Si pensaba que todo estaba saliendo como él quería, estaba muy equivocado. Solo pensar en su reacción me hizo sonreír. Me llamo Stacy Morgan y llevo 5 años casada con Oliver. No tenemos hijos, pero hemos vivido una vida bastante feliz juntos. Oliver es un adicto al trabajo, casi siempre fuera de casa, y a veces me siento sola. Sin embargo, el hecho de que siempre se tomara el tiempo para nosotros en sus días libres hacía que esa soledad fuera más soportable. Nos conocimos a través de mi padre, quien solía ser su jefe. Oliver sugirió que me convirtiera en ama de casa, lo cual me pareció una buena idea. Con mucho tiempo para mí, empecé a conocer a los vecinos, a hacer ejercicio y aprendí a coser. Probé varios pasatiempos, pero coser y tejer fueron los que más me gustaron. Cada invierno le hacía bufandas y guantes a Oliver, aunque los primeros no eran muy buenos. Mejoraba cada año. Una vez, Oliver me dijo que eran tan buenos como los que venden en las tiendas. Ese cumplido me motivó a seguir cosiendo. Incluso empecé a soñar con enseñarle a nuestro futuro hijo a coser conmigo algún día. Cuando le conté esto a Oliver, él sonrió y me dijo, tal vez me una y aprenda cuando llegue el momento. Me sentía orgullosa de apoyarlo, de hacer las tareas del hogar y de asegurarme de que pasáramos tiempo juntos en sus días libres.
gracias a su alto salario. Sabía que llevaba una vida que muchas personas podrían envidiar, y estaba contenta con eso. Pensaba que nuestra vida pacífica y feliz continuaría así, con nuestro futuro hijo completando el cuadro. Pero hace aproximadamente 2 años, todo cambió. Una noche, mientras esperaba a que Oliver regresara a casa, de repente me sentí mareada y me desmayé. Cuando me encontró, me llevó de inmediato al hospital. Al despertar, escuché al doctor decirle a Oliver que mi condición era algo que tendría que manejar por el resto de mi vida, aunque no era algo mortal, podía empeorar en cualquier momento. Me recomendaron quedarme en el hospital hasta que mi cuerpo se recuperara un poco. Viendo mi miedo, Oliver me tranquilizó: está bien, vas a estar aquí por un tiempo, pero vendré siempre que pueda. Saldremos de esto juntos. Sosteniéndome la mano, sus palabras calmaron mi ansiedad. Con él a mi lado, creía que todo estaría bien. Al principio, Oliver cumplió su promesa y me visitaba casi todos los días. Traía mis materiales de costura y pasábamos el tiempo juntos, yo enseñándole a coser y riéndonos de sus intentos torpes. Esos fueron algunos de los mejores momentos, pues me ayudaban a olvidar la tristeza del hospital. Pero después de 1 año, las cosas empezaron a cambiar. Ese invierno le entregué la bufanda que había tejido como todos los años, pero después de eso, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Pasaban semanas sin saber de él. Me dije a mí misma que debía estar ocupado con el trabajo y seguí cosiendo, planeando darle un par de guantes cuando volviera. Según el doctor, me darían de alta para fin de año. Cuando Oliver finalmente vino a verme después de mucho tiempo, le entregué los guantes que había hecho con todo mi cariño. Pero su fría respuesta me rompió el corazón. ¿Sigues haciendo estas cosas? Ya me resulta una molestia, dijo con desdén, entregándome la bufanda que le había tejido el año pasado, y unos papeles de divorcio. La bufanda, en la que había invertido tantas horas, estaba intacta, nunca usada, símbolo de lo distantes que nos habíamos vuelto. Han pasado 2 años desde que estás hospitalizada, y escuché que pronto te darán de alta. Pero ya no puedo seguir cuidándote. Deberíamos divorciarnos. Miré los papeles de divorcio. Oliver ya los había firmado. En ese momento, ni siquiera me sorprendí. Desde que dejó de visitarme, me había preparado para esto. Intenté convencerme de que era el trabajo lo que lo mantenía alejado, pero sabía, en el fondo, que no era así. Oliver siempre había encontrado tiempo para mí, no importaba lo ocupado que estuviera. Cuando dejó de aparecer sin explicación, supe que algo había cambiado. Por eso, cuando mencionó el divorcio, logré preguntarle por qué sin romperme. No estaba tratando de aferrarme a Oliver. De hecho, sabía que probablemente me había convertido en una carga para él. Si el amable Oliver que conocía me decía que quería el divorcio, supongo que no me quedaba más opción, pero fue Oliver quien me prometió que superaríamos esto juntos. Así que no podía evitar preguntarme por qué había cambiado de opinión. Cuando le pregunté, todavía un poco aturdida, Oliver respondió: ¿no es obvio? Desde que me casé contigo, lo único que he tenido son problemas. Estoy harto de las bufandas y guantes que me das todos los años. Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe, y ahora que estás enferma, ¿cómo esperas que lidie con eso? Se rió de mí, casi burlándose. Luego me dijo que estaba cansado de estar con alguien como yo, que había disfrutado ingenuamente nuestra vida juntos. Cada vez que hablaba sobre el amor, la felicidad o la soledad, parecía que pensaba que era una ingenua. ¿Quién usa bufandas hechas a mano sin sentirse avergonzado hoy en día? Recibir ese tipo de regalos es solo molesto. Mientras hablaba, noté una bufanda de alta gama alrededor de su cuello, una que yo no le había dado. Era de mucha mejor calidad que las que hice, así que ni siquiera intenté comparar. Me pregunté si alguna vez había usado algo de lo que le había dado. Tal vez siempre le molestaron, y yo simplemente no me di cuenta. Después de que me hospitalizaron, mi papá se retiró poco después y ya no estaba en la empresa. Oliver ya no tenía que ser considerado conmigo. De hecho, mi enfermedad le daba una excusa conveniente en el trabajo. Al principio, hacía alarde de visitarme entre sus responsabilidades laborales. Puedo imaginarme a mi papá en el trabajo, antes de jubilarse, hablando de cómo mi esposo era un buen hombre, equilibrando su trabajo mientras cuidaba a su esposa enferma.
Oliver había construido esta imagen para sí mismo y era respetado por sus colegas. Eso era lo que realmente quería, y quedó claro que solo le importaba porque yo estaba enferma. Cuando compartí mis pensamientos, Oliver parecía sorprendido y admitió, bueno, en realidad sí me facilitaba las cosas. Cuando hablaba de ti, la gente sentía lástima por mí y me trataban bien. Sí me quedaba hasta tarde en el trabajo. Me elogiaban por ser responsable. Si necesitaba tiempo libre, solo mencionaba que mi esposa estaba enferma y listo. Dijo esto sin ninguna vergüenza. Había aprovechado mi situación de maneras que no noté, y sobre mi nombre para el siguiente ascenso. Bueno, supongo que también tengo que agradecerle a tu enfermedad por eso, añadió. Mientras hablaba, mantuve la mirada baja. Cuando finalmente levanté la vista, vi una sonrisa cruel en su rostro. El hombre que amaba ya no estaba. Me di cuenta de que esta era su verdadera naturaleza. Bueno, si te ayudé, está bien, respondí simplemente, entregándole los papeles del divorcio firmados. Ya no me necesitaba. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Así fue como se finalizó nuestro divorcio, y lloré en silencio. Después de ser dada de alta del hospital, volví a vivir con mis padres. Cuando mi papá se enteró de lo que había pasado, gritó, nunca pensé que fuera ese tipo de hombre, pero ya no me importaba. Calmadamente le dije a mi papá que me mudaría de nuevo a su casa cuando terminara de limpiar la casa que había compartido con Oliver. Mis padres lo entendieron y me apoyaron, diciendo que debía hacer lo que me hiciera feliz. Por ahora, decidí vivir con ellos. Antes de mudarme, volví a la casa donde había vivido con Oliver. Hubo un problema con la puerta principal, la cerradura no funcionaba. Confundida, mis padres y yo nos miramos y tocamos el timbre. Un desconocido abrió la puerta. Sorprendida, le pregunté qué estaba pasando y me explicó que había comprado la casa hacía tiempo. Llevaba meses viviendo ahí con su esposa e hijo, felices y acomodados. Mis padres estaban furiosos, pero no quise molestar a la nueva familia. Bajé la cabeza y me fui sin decir mucho. Aún así, no podía dejarlo pasar. Llamé a Oliver de inmediato. Me respondió con indiferencia, sí, vendí la casa mientras estabas en el hospital. Me quedé con el dinero como compensación. Era mi casa, así que no puedes quejarte, ¿verdad? Su indiferencia me hizo suspirar. Ojalá me lo hubiera dicho antes, por lo que me dijo el nuevo dueño. La casa se había vendido hace bastante tiempo. Oliver probablemente la había puesto en venta hacía un año. Cuando dejó de presentarse, no estaba segura de si realmente tenía la intención de divorciarse de mí, pero vender la casa sin ninguna discusión era simplemente escandaloso. Nuestro divorcio ya se había finalizado con la presentación de nuestros papeles firmados. Sin embargo, como estaba en el hospital, habíamos acordado resolver la compensación y dividir los bienes después de mi alta. Planeamos reunirnos la próxima semana, pero mi esposo decidió actuar por su cuenta. No podía creerlo. Aún peor. No parecía pensar que había hecho algo mal. Con calma, le dije por teléfono, realmente no entiendes nada, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Preguntó, sonando confundido. Te lo explicaré la próxima semana, respondí y colgué. Sonreí a mis padres preocupados y le dije a mi padre que necesitaba un favor. Después de compartir mis pensamientos, le pedí que preparara todo para lo que estaba por venir. Entiendo. Tengo todos los documentos necesarios listos. No tenemos mucho tiempo hasta la reunión, pero lo manejaremos, dijo mi padre, dándome una sonrisa ligeramente preocupada. Sabía que probablemente se sentía culpable por haberme recomendado a mi esposo, pero su enojo hacia él alimentaba su determinación de ayudar. Le agradecí y esperé el día de nuestra reunión, imaginando la cara de mi esposo, lo que finalmente me hizo sonreír de nuevo. Con la ayuda de mi padre, nos preparamos para la reunión, que se llevó a cabo en la casa de mi familia. Mis padres y yo nos sentamos juntos, mientras mi esposo se sentó solo enfrente de nosotros. Seguramente sabía cuánto nos había lastimado el divorcio a mis padres, pero ya no parecía importarle. Su actitud era calmada, e incluso tenía una leve sonrisa en su rostro. Su arrogancia era irritante. Yo soy la víctima aquí, pero no estoy pidiendo mucho. Los ingresos de la venta de la casa serán suficientes, dijo, sonando como si estuviera haciendo una gran concesión. Al ver su expresión altanera, la cara de mi padre se sonrojó de ira.
pero suavemente le puse la mano sobre la suya, calmándolo. En esta situación, nosotros no estábamos en desventaja, mi esposo lo estaba. Sabiendo esto, no había necesidad de molestarnos. Hay algo importante que necesitamos abordar primero, dije mientras mi padre sacaba un documento. Era una prueba de que la tierra sobre la que estaba la casa le pertenecía a él. La casa puede estar a tu nombre, pero la tierra es propiedad de mi padre, y todavía tiene el título. Eso queda claro en este documento, ¿verdad? Mi esposo frunció ligeramente el ceño. ¿Y qué? La casa era mía. Nadie tiene derecho a quejarse. ¿Crees que puedes intimidarme con eso? Se echó a reír, como si encontrara toda la situación ridícula. Es cierto que la casa era legalmente tuya, continué, pero para la familia que la compró, esto crea un problema serio. Como nosotros somos los dueños de la tierra, mi padre puede exigir alquiler a quienes viven allí, lo que seguramente causaría problemas. Pude ver a mi esposo procesando la situación, pero aún se veía desafiante. Vender la casa fue tu decisión, pero mi padre tiene el derecho de exigir alquiler. Los compradores no fueron informados de esta situación, y ni mi padre ni yo tenemos la intención de dejar la tierra ir sin nada a cambio. Si no compran la tierra, nos veríamos obligados a cobrarles alquiler. Esa tierra originalmente fue un regalo de mi padre para que viviéramos, no para que se la entregaran a extraños. Y si esto sale mal, escuché que la familia que compró la casa podría demandarte por no haber revelado todos los detalles del trato. Ya habíamos abordado a la familia con pruebas de la propiedad de la tierra de mi padre, y ellos fueron sorprendentemente comprensivos. Sabían que cualquier problema legal sería responsabilidad del vendedor, y si las negociaciones no iban bien, terminarían demandando a mi esposo. Observé cómo su cara se ponía pálida a medida que finalmente comprendía la gravedad de su error. ¿Qué debería hacer?, preguntó, temblando. La solución es simple, respondí sonriendo. La familia compra la tierra de nosotros y tú cubres el costo. De este modo, todo se resolverá. Ellos no tendrán que demandarte, y serán dueños tanto de la casa como de la tierra. Por supuesto, no estaban informados del precio de la tierra cuando compraron la casa, así que probablemente te cobrarán por ello. Pero eso no es problema de ellos, es tuyo, especialmente porque la tierra está en una ubicación privilegiada. El valor del terreno podría exceder el precio de venta de la casa. Incluso si mi esposo renuncia a todos sus activos, no será suficiente. Al final, se quedará sin nada. Una opción es que tú vuelvas a comprar la casa y luego cubras el costo del terreno. Naturalmente, también necesitarías pagar a la familia una tarifa de reubicación. En ese caso, tanto la casa como el terreno regresarían a mi esposo, lo que le permitiría venderlos nuevamente y potencialmente ganar algo de dinero. Sin embargo, después de la tarifa de reubicación, es poco probable que se quede con mucho. No importa qué opción elija, mi esposo perderá. Y en cuanto a la pensión alimenticia, he sufrido emocionalmente por tus acciones. Planeo buscar compensación por eso, así que tenlo en cuenta. Durante años, mi esposo, Oliver, me usó para escalar en su carrera, y ahora que conozco la verdad, estoy disgustada con todo lo que ha hecho por mí. Tengo la intención de presentar una demanda por daños emocionales, aunque no tengo mucha evidencia, y puede ser difícil ganar. Sin embargo, tener esta conversación es importante, dado el estado actual de Oliver. Puede que no tenga tiempo ni energía para pensar en todo lo que he mencionado, pero pronto podría convertirse en su realidad. Mi padre agrega, aunque estoy jubilado y ya no formo parte de la empresa, aún tengo muchas conexiones. Últimamente he estado hablando con mis antiguos colegas, y me han dicho lo que has dicho y hecho con mi hija. Todos están despreciándote ahora, Oliver. Con una sonrisa, mi padre comparte la noticia, y Oliver finalmente entiende la gravedad de su situación, la reputación que construyó dentro de la empresa usando a mí, y el dinero que ganó al vender la casa sin mi consentimiento. Nada de eso está bajo su control ahora. Avancemos. Ahora que entiendes en qué situación estás, necesitamos decidir cómo dividir la propiedad, manejar la compensación y qué hacer con la casa. Digo, uniendo mis manos con una sonrisa que es muy diferente a las que Oliver ha visto antes. De hecho, estoy segura de que sonreía más que nunca desde que nos separamos. Espero que quede claro que el futuro de tus activos se decidirá en esta misma reunión. Continúo.
Al escuchar esto, Oliver solo puede reír amargamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Las negociaciones que siguieron fueron a mi favor. Oliver aceptó pagarme pensión alimenticia y también se comprometió a pagar por el terreno donde se encuentra la casa. Más tarde, le explicamos esto a la familia que compró nuestro hogar. Al final, todos, excepto Oliver, salieron ganando, y él lo perdió todo. Los rumores que inició mi padre comenzaron a circular dentro de la empresa, dañando la reputación de Oliver. Su promoción se detuvo, ya que la alta dirección expresó preocupaciones sobre él. El chisme siguió extendiéndose, dejando a Oliver aislado, y poco después, mi padre me informó que Oliver había renunciado. Podría considerarlo karma, pero cuando construyes el éxito sobre la explotación, puede desmoronarse fácilmente cuando la persona correcta decide actuar. Lo que Oliver pensó que había logrado fue solo temporal. En cuanto a mí, ahora vivo en la casa de mis padres y doy clases de costura. Aunque mis clases no están llenas, estoy ganando un ingreso decente gracias a las esposas y niños del vecindario que asisten, aunque no pude lograrlo con mis propios hijos. Como una vez le dije a Oliver, he realizado que compartir mi pasión con otros realmente me trae felicidad. Después de ganar 3 millones de pesos, decidí dividirlos entre mi mamá y yo. Esta decisión llegó poco después del funeral de mi padre, Robert, quien había estado revisando los documentos de la herencia sin pedir permiso. Me dijo de manera casual, Kelly, no seas demasiado codiciosa. Pensé para mí misma, por fin puedo renunciar a mi trabajo. No pude evitar sentirme agradecida con el anciano. ¿Anciano? ¿Hablas de mi papá? Solté accidentalmente, sin comprender del todo la situación. Mientras tanto, Robert y mi suegra discutían con entusiasmo planes para un coche nuevo y compras. Ante este giro inesperado de los acontecimientos, sentí que mis emociones comenzaban a salir a la superficie. Estaba al borde de explotar, abrumada por las tareas del hogar. Pedí algo de dinero, y para empeorar las cosas, insultaron a mi padre. Vivir con Robert y mi suegra se volvió insoportable. Suprimiendo mi enojo, forcé una sonrisa y respondí, claro, siéntanse libres de usar el dinero como quieran, ustedes y mi suegra. Soy Kelly Cohen, una ama de casa de 38 años que trabaja junto a mi esposo. Mis padres eran doctores que tenían una clínica muy respetada en nuestra ciudad natal, y como hija única, me colmaron de amor. Después de graduarme de la escuela de farmacia, conseguí un empleo en una importante compañía farmacéutica. Aunque mis padres se decepcionaron de que no siguiera una carrera médica, aceptaron mi decisión. Hace 10 años, mi madre falleció trágicamente en un accidente, dejándome a mí y a mi padre devastados. Durante ese tiempo difícil, Robert, que entonces era mi novio, me apoyó. Nos conocimos a través de un amigo en común, y 2 años después de la muerte de mi madre, me propuso matrimonio. Robert trabajaba como empleado en la industria de alimentos y bebidas. A pesar de ganar significativamente menos que yo, creía que podríamos enfrentar cualquier desafío y construir una vida feliz juntos. Mi padre estaba encantado cuando le conté sobre nuestro compromiso. He escuchado cómo Robert te apoya, Kelly. Muchas gracias. Por favor, sigue cuidando de ella, dijo. Robert miró a mi padre a los ojos y le aseguró, haré que sea feliz. De pie junto a él, me invadió una ola de felicidad. La semana siguiente, visitamos la familia de Robert para anunciar nuestro matrimonio. Su madre, con su maquillaje llamativo y divorciada del padre de Robert, me evaluó con dureza. Matrimonio. Entonces eres la elección de Robert. ¿No es un poco simple para ti? Y es mayor, ¿verdad? ¿No sería mejor una chica más joven y bonita? Robert rápidamente respondió, mamá, conoces M Pharmaceuticals, ¿verdad? Kelly trabaja allí. Su padre es doctor y dirige su consulta. Esperaba que Robert elogiara mi carácter, pero en cambio, se centró en los beneficios financieros. Al escuchar esto, la expresión de su madre se suavizó y mostró satisfacción. Oh, Robert, deberías haberme dicho eso antes. Cambia todo. Apruebo felizmente el matrimonio. Un gusto conocerte, Kelly. Me sentí agradecida por su aprobación, pero no podía deshacerme de una inquietante sensación, a pesar de que todo parecía ir bien. Cuando íbamos a registrar nuestro matrimonio, mi padre,
que era doctor e inversionista inmobiliario. Me regaló un apartamento en un edificio de lujo en Nueva York. Le dije a Robert: papá me ha dado este apartamento como regalo de bodas, y será nuestro nuevo hogar. Vivamos aquí feliz y en paz juntos. Robert sonrió, y así comenzó nuestra vida de casados. Sin embargo, pronto descubrí algo inquietante. Robert, que había vivido con sus padres hasta entonces, era casi incapaz de manejar las tareas del hogar. No podía cocinar, no sabía usar la lavadora y no mostraba interés en aprender. Dejaba su basura esparcida por todas partes, sin molestarse en recogerla. Mientras yo quería compartir las responsabilidades del hogar de manera diligente, la actitud descuidada de Robert solo aumentaba mi frustración. Durante el primer año de matrimonio, asumí todas las tareas del hogar, a pesar de algunas quejas, ya que todavía estábamos en la fase de luna de miel. Pero a medida que la agotadora carga del trabajo y las tareas del hogar se acumulaban, alcancé mi límite en nuestro segundo año y decidí que era hora de tener una conversación seria con Robert sobre compartir las responsabilidades. Tuve el valor de expresar mi insatisfacción, pero para mi sorpresa, Robert respondió de manera fría: yo también estoy cansado del trabajo. Eres mucho mejor en las tareas del hogar que yo, ¿verdad? Es mejor si tú las manejas, ya que yo no soy bueno en eso, dijo despectivamente. Con eso, me encontré asumiendo la mayor parte de nuestras responsabilidades domésticas. Pero este no era el único problema. Después de casarme con Robert, descubrí que su madre tenía algunas creencias bastante peculiares. A Robert no le importaban mucho las celebraciones estacionales, así que pensé que sería bonito enviarle una bufanda de calidad y unas calas a su madre por el Día de las Madres. Elegí una bufanda hermosa de una tienda departamental, pero cuando ella me llamó, pude escuchar su desagrado. Criticó la bufanda por no ser de una marca famosa y consideró absurdo enviar un artículo tan desconocido. Intenté explicarle la calidad, pero se negó a escuchar, insistiendo en que quería regalos de una marca de lujo bien conocida. Atónita por su reacción, compartí el incidente con Robert cuando llegó a casa. En lugar de mostrar empatía, se encogió de hombros y dijo: ¿qué? Simplemente haz lo que ella dice. No tomó mi parte, y desde ese momento, comenzamos a darle dinero, como ella demandaba. En nuestro quinto año de matrimonio, su madre empezó a visitarnos con frecuencia, siempre encontrando razones para pedir dinero. Robert, con una sonrisa y sin quejas, siempre le entregaba efectivo. A pesar de que yo tenía un trabajo, su ingreso era limitado, haciendo que nuestra vida diaria apenas fuera manejable. Por desesperación, comencé a usar nuestros ahorros para reducir gastos. A pesar de mis frustraciones, entendía cuánto valoraba Roberta a su madre, y ella me había apoyado en momentos difíciles. Después de todo, ella era la madre de alguien importante para mí, así que intenté soportar la situación. Ahora, en nuestro octavo año de matrimonio, sigo encargándome de todas las tareas del hogar y continuando enviando dinero a mi suegra. Un día, durante esta rutina, mi padre, a quien no había visto en mucho tiempo, me llamó inesperadamente. La noticia que compartió durante nuestra rara reunión fue impactante: tenía cáncer terminal y el tratamiento ya no era una opción. Abrumada por la noticia, las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi padre me acarició suavemente la cabeza, como cuando era niña, y dijo: Kelly, esto es el destino, aceptémoslo en silencio. Me encontré cuestionando: ¿por qué tú, papá? Mis días pronto se convirtieron en un acto de malabarismo caótico entre trabajo, tareas del hogar y visitas a mi padre en el hospital. Aunque mi trabajo ofrecía algo de flexibilidad, manejar nuestro hogar era un desafío. Cuando le dije a Robert que mi prioridad sería cuidar de mi padre, él simplemente respondió: es difícil con la repentina condición de tu padre, haz lo mejor que puedas. Solo lo visitó una vez durante su enfermedad. Estaba tan concentrada en cuidar a mi padre que no tenía tiempo para Robert. Si tenía que priorizar, sería a mi padre, no a Robert. Un día, mientras mi padre yacía en su cama del hospital, de repente me preguntó: Kelly, ¿cómo va tu matrimonio con Robert? Tomada por sorpresa, reflexioné sobre la actitud de Robert en casa y el comportamiento de su madre. Me costó responder. Al ver mi vacilación, mi padre me dijo con ternura: Kelly, no tienes que soportar esto, piensa en tu felicidad, no te preocupes, no tendrás dificultades después de que me haya ido.
No pude contener mis lágrimas y lloré, mientras mi padre sostenía firmemente mi mano. 3 meses después, llegó lo inevitable. Mi padre falleció, abrumada por el dolor. Comencé a hacer los arreglos para el funeral. Sin embargo, Robert mostró poco interés en mi tristeza y no ayudó con ninguna preparación. Estaba tan ocupada con los preparativos que no presté mucha atención a Robert. Muchos amigos y conocidos asistieron al funeral, dándole a mi padre una despedida conmovedora. Incluso Robert y su madre estuvieron presentes, a pesar de su indiferencia. El día después del funeral, recibí una llamada de un abogado sobre la herencia de mi padre. Programé una reunión y escuché los detalles. La información fue sorprendente. Después de deducir impuestos, la herencia de mi padre valía más de 3 millones. No solo había ganado dinero como médico, sino que también había hecho inversiones inmobiliarias, dejándome, a mí, su única hija, con una fortuna significativa. Me sentí envuelta en sorpresa y gratitud, pero también temblando ante la idea de manejar una cantidad tan vasta de dinero. Después de regresar a casa, comencé el proceso de herencia. Extendí los documentos que recibí del abogado sobre mi escritorio y empecé a leerlos. Abrumada por el cansancio, me quedé dormida en el sofá por un corto tiempo. Cuando desperté, escuché las voces alegres de Robert y su madre a lo lejos. ¿Robert y mamá? ¿Cuándo llegaron?, pregunté. Robert se acercó a mí, sonriendo de oreja a oreja. Sí, Kelly, bien hecho, dijo. ¿Por qué?, respondí, sintiéndome confundida por su repentina emoción. Luego noté los documentos en su mano. Eran los papeles de la herencia del abogado. Espera, no leas eso sin preguntar, exclamé, sorprendida y enojada porque Robert estaba revisando los documentos sin mi permiso. Pero mi suegra, sin inmutarse, intervino alegremente. Vaya, una herencia de 3 millones de pesos. ¿No es increíble? Ahora podemos vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Estaba desconcertada por su entusiasmo repentino. Luego Robert se puso serio y añadió, por cierto, sobre esos 3 millones de pesos, he decidido que se dividirán entre mí y mi mamá. Esto fue justo después del funeral de mi padre, y no podía creer que estuviera viendo los documentos relacionados con la herencia que se suponía debía recibir sin mi consentimiento. Kelly, no seas tan codiciosa, dijo. Oh, ahora puedo renunciar a mi trabajo, exclamé. ¿De quién hablas? ¿De mi papá?, solté accidentalmente. Bueno, procedamos con el proceso de herencia y pongamos el dinero en nuestra cuenta conjunta lo antes posible. Ignorando mi confusión por este giro repentino en nuestras vidas, Robert y mi suegra hablaban emocionadamente sobre comprar un auto nuevo y hacer compras. En ese momento, sentí una oleada de frustración. Estaba abrumada con las tareas del hogar, agobiada por demandas financieras y, para colmo, habían insultado a mi padre. Luchando por contener mi enojo, forcé una sonrisa y respondí, claro, usen el dinero como deseen, ustedes y mi suegra. Mi suegra, aparentemente satisfecha, respondió alegremente, ese es el espíritu, Kelly, rápida para aceptar. Ahora asegúrate de trabajar duro y ganar dinero. No quiero que nuestros ahorros disminuyan, así que sigue trabajando duro. Solo asentí y pretendí escuchar sus palabras egoístas. Poco después, Robert y mi suegra empezaron a vivir como si hubieran perdido la cabeza, gastando dinero de manera extravagante. Robert renunció a su trabajo y mi suegra prácticamente se mudó con nosotros, siempre presente. Salían por la mañana y regresaban con artículos de lujo en los que habían derrochado. El restaurante de 3 estrellas al que fuimos hoy no era tan bueno como esperaba, se quejaban. Sí, fue un poco decepcionante para nosotros, añadían, conversando como si fueran celebridades adineradas. Mientras tanto, me dejaban toda la carga de las tareas del hogar, tratándome como a una sirvienta. Robert parecía pensar que la herencia de mi padre llegaría de inmediato. Retiraba dinero descuidadamente de nuestra cuenta conjunta, y mis ahorros de 100,000 pesos empezaron a disminuir rápidamente. Cuando protesté por su gasto excesivo, Robert solo se reía y decía, ¿de qué hablas? ¿No están por llegar 3 millones de pesos? Este tipo de gastos no es gran cosa. Le advertí, ya he detenido esto, pero él me ignoró por completo. Luego, un mes después, Robert y mi suegra anunciaron que se irían de viaje a Hawái.
No fui invitada y me dejaron sola en casa. Después de despedirlos, decidí que era hora de tomar acción. Una semana después, mientras me relajaba en casa, escuché un fuerte golpe en la puerta. Curiosa por saber qué sucedía, revisé el intercomunicador y vi a Robert y a su madre, ambos vestidos con camisas de elouge, de pie en la puerta. ¿Qué quieren?, pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de mi enojo. ¿De qué hablas? ¿Por qué no se abre la puerta?, gritó Robert. Al ver que estaban confundidos porque la puerta estaba cerrada, respondí con confianza a través del intercomunicador: bueno, cambié las cerraduras, así que, por supuesto, no se abrirá. ¿Qué? ¿Por qué? Hablemos de esto, suplicó Robert, sugiriendo que nos reuniéramos en un café cercano. Adelante, yo los alcanzo en un momento, respondí, después de gritar en la entrada y darse cuenta de que era inútil. Robert y su madre finalmente se fueron al café. Una vez que estuve segura de que se habían ido, me dirigí hacia allí. Cuando llegué, vi a Robert y a su madre esperando, visiblemente furiosos. ¿Qué es esto? ¿Cambiaron las cerraduras? Entreguen las nuevas llaves ahora mismo, exigió Robert. No hay necesidad de que te dé las nuevas llaves. Ambos necesitan salir de esta casa, le dije con calma a Robert y su madre. Mientras enfrentaba a un Robert visiblemente enojado, le entregué un papel. Era una solicitud de divorcio que ya había llenado. ¿Divorcio? ¿Hablas en serio sobre divorciarte de mí? Su madre lucía igualmente sorprendida y aturdida. Kelly, ¿por qué ha llegado a esto? Hablé suavemente a los dos, que claramente estaban en pánico y confundidos. Por cierto, has estado gastando dinero de manera lujosa todos los días. ¿Estás segura de que tus finanzas están bien?, cuestioné. ¿Qué dinero? Por supuesto que está bien, Robert respondió, su voz elevándose con ira. La herencia de tu padre está por llegar, ¿verdad? Debería haber más de 50,000 pesos en nuestra cuenta conjunta. Mira, te lo mostraré ahora mismo. Sacó su smartphone y abrió la aplicación bancaria para verificar la cuenta. De repente, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha ido el dinero? Estaba ahí hace apenas unos días. Al oír las palabras de Robert, su madre rápidamente miró su propio teléfono, con confusión en su rostro. Revelé la verdad mientras continuaban en pánico, luchando por comprender la situación. Por supuesto que se ha ido. Estoy divorciándome de ti, así que moví esos 5,000 pesos a mi cuenta como parte de la división de bienes. ¿Qué quieres decir? La ira de Robert ardió brevemente, pero luego sonrió como si recordara algo. Está bien, entonces me divorciaré de ti. Necesitas transferir la herencia que recibiste de tu papá de inmediato. Después de todo, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen al 50/50 en un divorcio, ¿verdad? Bueno, puede que estés malinterpretando algo, respondí con tranquilidad. La herencia que recibí, aunque fue durante nuestro matrimonio, no cuenta para la división de bienes. Un pesado silencio se posó entre nosotros mientras sus expresiones cambiaban drásticamente. Quizás realmente creían que recibirían parte de mi herencia. Solo podía sacudir la cabeza con incredulidad. No, eso no puede ser cierto. Es imposible. Su rostro se tornó de un profundo color rojo, una mezcla de negación y enojo. Por favor, compruébalo tú misma, dije burlonamente. Robert comenzó a buscar frenéticamente en su smartphone. Dice aquí que los bienes heredados por un cónyuge de un padre se consideran bienes separados. Por lo tanto, no están sujetos a división y no pueden ser repartidos entre los cónyuges. ¿Qué? ¿En serio? Su madre miró la pantalla en estado de shock. Luego, Robert se acercó a mí, suplicando con desesperación. Kelly, por favor, no te divorcies de mí, no tengo ahorros y no tengo trabajo. ¿Cómo se supone que voy a vivir si te divorcias de mí? A pesar de las súplicas de Robert, me mantuve firme, sabiendo que era hora de seguir adelante. ¿De qué estás hablando? Asume la responsabilidad de tus acciones. Nunca olvidaré cómo me trataron ambos. Estoy divorciándome de ti. Iré a la corte si es necesario. Intimidado por mi feroz actitud, que nunca habían visto antes, Robert y su madre retrocedieron con miedo. Gimiendo suavemente, salí del café, dejándolos desanimados detrás de mí. Más tarde,
Robert y yo logramos llevar a cabo el proceso de divorcio sin problemas. Los 50,000 pesos que había transferido de nuestra cuenta conjunta fueron reconocidos como parte de la división de bienes matrimoniales. Finalmente, logré sacar a Robert y su madre de mi casa. Robert, que ya había malgastado el dinero de la división de bienes, se encontró sin un centavo. Además, estaba abrumado con cuentas de un viaje al extranjero y otros gastos que había cargado a su tarjeta de crédito, hundiéndose rápidamente en deudas. Robert y su madre ahora tuvieron que asumir aún más deudas para hacer estos pagos y terminaron viviendo en un departamento en ruinas, trabajando incansablemente todos los días para saldar lo que debían. El marcado contraste con su estilo de vida lujoso anterior ha sido un gran shock para ellos. Mientras tanto, vendí el condominio que solía compartir con Robert y me mudé al apartamento que pertenecía a mi padre. Sigo trabajando como siempre, pero con la herencia que recibí de mi padre. Ahora estoy viviendo una vida cómoda, con gratitud hacia mi difunto padre en mi corazón. Estoy ansiosa por comenzar de nuevo y apreciar la vida que me espera. Mi objetivo es proteger mi felicidad y pasar mis días en paz.